Bienvenidas y bienvenidos. Soy su servidor Juan Carlos. Me quito el micrófono para cedérselos a nuestras invitadas, María y Vanessa. En el orden que gusten, estimadas María y Vanessa, se pueden presentar, por favor, compartir un poquito de ustedes para que comencemos a compartir este café por esta tardecita de este lado, de allá, madrugada, pero que compartamos este espacio de una manera muy cercana. Adelante. Pues empiezo yo, Vanessa, si te parece bien, pues yo me defino como una entusiasta y también una reivindicativa de esta etapa infantil. Empecé mi andadura profesional hace algún tiempo, no voy a decir cuánto porque si no me mareo, y precisamente me especialicé en atención temprana y en psicomotricidad porque estaba convencida de que estos primeros años, los primeros años de vida, pues son quizás un momento muy importante para el desarrollo de las personas. Después, en mi desarrollo profesional, he trabajado en todas las etapas educativas y para mí fue un logro el que se pudiese implementar el programa TEI en esta etapa. Es como que se ha cerrado, pues estos inicios personales se han cerrado ahora en esta etapa 03 y para mí es una etapa ilusionante, emocionante y estoy encantada de transmitir esta ilusión pues, a todos los que nos quieran escuchar. Gracias, María. Estimada Vanessa, si nos Hola, yo soy compartes también de ti. Gracias. Hola, hola. Hola, gracias. Yo soy Vanessa, soy directora actualmente de una escuela infantil de iniciativa privada en España, en Vigo, y estoy muy contenta de estar aquí porque soy una entusiasta del TEI, pero sí que es verdad que vengo un poco a defender la etapa de 0 a 3 años de manera muy potente siendo educadora infantil, porque inicié en el año, yo sí lo voy a decir, 2002 como educadora infantil y desde el año 2010 dirijo la escuela que os acabo de comentar en Vigo. Soy una persona muy empática y muy familiar. Me gusta muchísimo, muchísimo ayudar a las personas, entonces creo que el TEI me caló y gracias a María que me metió en el programa, estoy súper ilusionada y también he de decir que soy una persona que me gusta que mi entorno sea lo más feliz posible. Entonces, desde ahí quiero que mi escuela sea feliz y creo y vengo a defender y a explicaros que el programa TEI funciona y funciona en una escuela infantil y el 03 vengo a reivindicar con María que es la base de la persona. El 03 es la cuna, es la base de todo. Excelente, excelente. Muchas gracias a las dos. Y yo creo que es importante partir de las bases. Y por ello, nuestra primera pregunta va en función de ello. ¿Por qué hablar de salud mental, convivencia y prevención de la violencia en una etapa de los 0 a los 3 años? Quien guste, adelante. Pues voy a comenzar yo. Y precisamente esta es muy importante hablar de salud mental porque precisamente eh, el 70% de las enfermedades mentales hunden sus raíces en la primera infancia. O sea que es muy importante darnos cuenta de cómo se produce el proceso de relación de los niños que llegan al mundo, de los niños y niñas que llegan al mundo, pues con sus adultos de referencia. Depende de si estos niños y niñas reciben, si se responde a las necesidades que traen, porque en estas primeras edades tenemos que dar respuesta a si son capaces, si se sienten mirados, si son importantes, porque en función de cómo se dé respuesta a esta necesidad, pues vamos a crecer como adultos seguros, como adultos inseguros, dignos de ser queridos. También se va a establecer la mirada de si el otro es una persona confiable o si tengo que mantenerme distante y también la idea de que el mundo es un lugar peligroso. Entonces, es de vital importancia que nosotros
nos pongamos en la situación de que esta edad es fundamental y que tenemos que trabajar las bases de la seguridad emocional. ¿Y cómo se consigue eso? Pues lo primero es estableciendo un vínculo seguro para nuestros niños y niñas, que eso va a darle la confianza y la apertura pues hacia el mundo. Y, en estas edades y en la escuela infantil, porque ya se empieza a establecer esas relaciones amigables y esta convivencia en estas primeras edades, pues ahí podemos descubrir y los niños descubren si pueden confiar o si se instalan en un estado de alerta. Estos nuestros niños necesitan adultos que puedan ayudarles a regularse, porque los niños son los seres que nacen más indefensos de la naturaleza y precisamente como sean cuidados por los adultos de referencia, pues eso va a conseguir que consigan la calma, que puedan estar tranquilos y seguros. Y además otra de las cosas que se ha observado y que el TEI ha observado y lo vamos a ver después es que no solo vamos a regular los adultos, sino que los niños y niñas también van a ayudar en esta regulación y en esta seguridad, para crear un clima de convivencia, un clima sano de relación, porque lo que tenemos que aprender es que somos capaces, porque somos seres que necesitamos vivir en relación, esta seguridad nos la va a dar los adultos, pero también en la escuela infantil nos la van a dar los niños y niñas. Entonces, por eso es muy importante, en lugar de, porque vamos a trabajar dos cosas, ¿no? Si se trabaja, no me hagas daño, trátame con cuidado, pero fundamentalmente lo que queremos desarrollar es cuídame, mímame. Y entonces esto es maravilloso porque si vemos cómo se transforma las relaciones con los iguales, las relaciones con los adultos, y muchas veces la escuela infantil puede ser el salvavidas para muchos niños y niñas que en sus casas no tienen ese soporte o esa seguridad que necesitan. Totalmente, muy interesante porque quizás muchos supondríamos que de 0 a 3 años, ¿qué tanto podemos influir en una formación tan consciente de este tipo de tema, ¿no? Entonces, muy, muy interesante. Vanessa, no sé si tengas por ahí algún complemento. No, no, María lo explicó perfectamente. Excelente, excelente. Es muy interesante cómo podemos ir aterrizando toda esta realidad, ¿no? Al fin de cuentas, es lo que marca la diferencia. Ahora bien, también es importante considerar, cuando hablamos de acoso escolar, ¿estamos llegando demasiado tarde a la historia? Bueno, sí que podríamos decir que llegamos un tarde, ¿por qué? Porque ya se han instalado unos patrones de relación en los que hay, porque cuando hablamos de acoso, hay repetición, desequilibrio de poder, hay aislamiento y hay miedo. Y entonces llegamos tarde porque lo que queremos porque lo que tenemos que hacer es intervenir, por supuesto, y tenemos que desinstalar pues, esas relaciones y lo que queremos es establecer unos hábitos de relación saludables. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos que nuestros niños y niñas aprendan a sostener los conflictos, porque esto es otra de las cosas. Vivimos en comunidad y al vivir en comunidad el conflicto es inevitable. Lo que ocurre es que todos tenemos la idea de que los conflictos son incómodos o no nos gustan y precisamente tenemos que ver los conflictos como oportunidades de aprendizaje y tenemos que mostrar y sostener a los niños en estos conflictos para que aprendan a- a sostenerlos, a solucionarlos de una manera pues pacífica, cada uno mostrando, ¿no? Mostrando sus necesidades, porque al final los conflictos surgen porque cada persona tenemos una idea, tenemos unas necesidades, queremos unas cosas, y esto pasa, esto lo vemos en la escuela, porque los niños pues quieren, pues uno quiere un juguete, otro quiere ponerse en un lugar.
Y entonces estos pequeños conflictos que surgen en la convivencia nos van a ayudar a que podamos enseñarles que hay maneras de entender lo que le está ocurriendo al otro, porque también el conflicto nos va a ayudar a ver que hay otras maneras de sentir, hay otras maneras de pensar y buscar cuál es la mejor manera, pues, de solucionar los conflictos de manera positiva. Entonces, la idea es que aprendemos a convivir conviviendo, aprendemos a solucionar conflictos solucionándolos. Por eso que esto de llegar tarde, más que nada es mucho más fácil desarrollar habilidades para que podamos defender nuestros derechos, crear oportunidades de entender al otro, que pues desinstalar pues, la violencia o malas contestaciones o malas palabras. Entonces, este es el momento en estas primeras interacciones que se establecen en los niños pequeños, es un momento estupendo para decir: esto que me dices no me gusta, no me hables. Y de esto sí que esto nos lo puede decir Vanessa, porque incluso los niños de 1 año y de 2 años no solo se lo dicen entre los niños, sino también se lo dicen a los adultos, que empiezan a decirle: mírame, háblame. Pero bueno, que creo que es mejor que de eso nos hables tú, Vanessa. Sí, yo puedo añadir eso, que llegamos tarde, no sé si la palabra es tarde, pero sí que debemos ver y reivindico esa base, ¿no? El 0-3, como dice María, se tienen que crear unos hábitos saludables y buenos. Y sorprendentemente, utilizando el programa TEI, los niños de 2 añitos a 3 son capaces de decirle incluso a sus familias: estoy aquí, respétame. Pues no sé, se me ocurre que viene una familia a recoger al niño a la puerta y con el estrés laboral llega a la puerta con el móvil, ¿no? Sería con el móvil como: ay, sí, hola, hola. Y el niño coge y dice: para, estoy aquí, soy importante. Claro, eso sí que lo está haciendo que estas frases salgan gracias al programa TEI y a ese trabajo. Entonces, llegamos tarde, bueno, hagamos a partir de ahora un camino nuevo y con unos hábitos saludables como tienen que ser a nivel emocional. Y después también otra de las cosas que es importante en este momento es que las relaciones que se establecen entre la familia y la escuela es un momento muy dulce. Entonces es un buen momento para instalar también una manera de relacionarnos mucho más amable, porque las familias en estos momentos demandan ayuda, porque ahora mismo con tanta información se sienten muy perdidas. Y entonces el demandar esa ayuda y esa orientación también sirve, pues, para unificar criterios y también establecer, pues, una relación, que esto nos la ha dado el TEI. Yo creo que una de las cosas importantes del programa es el no juicio. O sea, que es algo que repetimos, es el no juicio a las familias, porque ellas lo hacen lo mejor que saben, el no juicio a las compañeras, educadoras, porque es increíble y por eso a veces llegamos tarde, porque no nos damos cuenta que nuestros niños y niñas nos están mirando. Y entonces tenemos que ser coherentes. Aquello que decimos tiene que estar en línea con lo que pensamos y con lo que hacemos. Y muchas veces decimos una cosa y estamos haciendo la contraria. Y los niños y enseguida perciben qué personas son coherentes y qué no. Y entonces, y la manera de relacionarnos, porque también nosotros a veces no nos cuidamos, y entonces aquí queremos introducir, y en el TEI introducimos la ética del cuidado, que queremos hacer nuestro metro cuadrado lo más habitable posible. Esta es la idea. Excelente, 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 María. Pero en este caso, ¿qué ocurre en los primeros años de vida que hace que esta etapa sea tan decisiva? Pues es que en los primeros años de vida está toda la potencialidad. O sea, en nuestros niños está en potencia todo lo que puede ser. Y entonces son los primeros 6 años de vida, y especialmente los 3. Entonces depende mucho de las interacciones que se establezcan con el entorno, pues que se pueda desplegar esa potencialidad y esas habilidades. Y el cerebro infantil se desarrolla en interacción. Entonces,
cada experiencia que se establece con el otro va dejando una huella, si el otro responde o no responde, si el otro que es al principio es el adulto y después van a ser en la escuela van a ser los niños, pues cuando alguien responde a la necesidad que tienes, pues eso facilita que se vaya desplegando las habilidades. Y entonces, eh, en función de si se van cubriendo mis necesidades, el mundo es un lugar predecible y yo me puedo sentir seguro. Si yo me puedo sentir seguro, estoy en disposición de desarrollar mis habilidades. Lo que ocurre es que hay veces que las necesidades que tienen nuestros niños y niñas, los adultos de referencia no las cubren. Y entonces, para algunos niños, pues el mundo se convierte en un lugar caótico e impredecible y entonces se instalan en ellos un sistema de alarma, de alerta, que hace pues que no pueda interactuar de una manera tranquila con el entorno y esto bloquea el aprendizaje. Es que es de vital importancia, primero, establecer un vínculo y un apego seguro con nuestros niños, porque eso va a darles la sensación de que están en ese lugar seguro y que pueden acudir cuando tengan cualquier contratiempo o cualquier necesidad, saben que ese adulto o esa persona pues va a cubrirlo y eso va a facilitar que puedan desplegar todo su potencial de aprendizaje. O sea, el apego supone, por un lado, un refugio para acudir cuando yo tengo algún contratiempo o necesito cubrir una necesidad y también es la base segura de exploración. Entonces, si no conseguimos que nuestros niños y niñas establezcan ese apego seguro, era lo que decía antes con que hunde sus raíces pues, en problemas de enfermedades mentales o en problemas en la vida adulta, porque muchas veces si no nos hemos sentido sostenidos, queridos, pues eso va a determinar los adultos que vamos a ser. Y entonces, por eso tenemos que cuidar este momento tan importante del desarrollo, porque eso va a facilitar pues, el que tengamos una manera de estar eh, desarrollando pues, experiencias de ayuda, de presencia, de reconocimiento o también pues, se puede instalar una manera de relación en la que estamos a la defensiva y pensamos que todo el entorno es un lugar pues, que provoca alarma y entonces aparecen también esos comportamientos que pueden ser violentos. Entonces, bueno, pues es un momento importante. De mucho impacto, sin duda. Realmente esos pequeños detalles de ese apego seguro marca la diferencia y lo vemos, ¿no? En los casos de que están muy unidos los papás con el niño, que le dan ese espacio, ese lugar, se desenvuelven mejor en sus entornos, sabiéndose en seguridad, ¿no? Muy, muy interesante. Ahora bien, ¿qué es realmente el programa TEI 03, de 0 a 3, y qué lo diferencia de otros programas educativos? Sí, es que no es que quiera yo acaparar a la charla, nos hemos dividido un poco pues la, la, la charla y entonces, bueno, Adelante. voy a seguir yo. ¿Qué es lo que distingue el programa TEI de otros programas educativos? Pues yo creo que algo fundamental que es que el TEI es un programa de convivencia, pero es un programa de valores y de emociones. Los Ok. valores los valores es aquello que orienta nuestro comportamiento y orienta nuestra acción. Entonces, el valor fundamental, yo creo que, bueno, cada persona y cada familia tiene unos valores, pero uno de los fundamentales es el respeto. Yo voy a hablaros de una cadena de valores que me gusta mucho y que en el TEI está muy presente. El primero es el respeto. El respeto genera confianza. La confianza genera compromiso y eso en el programa TEI, todas las actividades de desarrollo del programa TEI
se cierran con compromiso. El compromiso genera calidad en los procesos y en los resultados. Y la calidad genera transformación. Y eso nos lleva, pues, a desarrollar lo mejor de nosotros. Entonces, el centro del programa precisamente trabajamos desde el respeto, trabajamos desde la confianza, y después otro aspecto muy importante es que es un programa basado en las emociones y en la tutorización emocional. Y entonces, la diferencia también fundamental es que en el programa TEI, en todas las etapas, y también aquí, que es algo que nos sorprendió cuando empezamos a desarrollarlo en 03, el protagonista es el niño y la niña. No son, aunque antes he hablado de la importancia del adulto, ¿no? Que el adulto tiene que sostener, el adulto tiene que atender, pero aquí sigue siendo el protagonista, tiene que ser el niño, y el adulto tiene que estar vigilante, observante, pero tiene que facilitar que sea el niño el que despliegue, porque realmente lo que va a facilitar es que cuando nosotros le damos oportunidad para que ellos establezcan estas relaciones con el alumnado más pequeño, porque en la escuela infantil los de 2 años pues acompañan y tutorizan a los de 1 y a los bebés. Lo que es increíble es lo que decía, que ya está en los niños y niñas esa potencialidad, y es impresionante ver cómo los niños de 2 años acuden a la clase de los bebés y de repente hablan más bajo, se mueven más despacio y son muy cuidadosos. Entonces, no es que nosotros tengamos que enseñarlos a nuestros niños y niñas nada, simplemente tenemos que potenciar que el entorno sea un entorno que para ellos es nutritivo y seguro, y con ese entorno estos niños y estas niñas van a desarrollar estas habilidades que nos hacen humanos, porque lo que nos hace humanos precisamente es el cuidado. O sea, cuando se inició la civilización, se inició con un acto de cuidado, esto lo dice la antropóloga Margaret Mead. Entonces, el programa TEI, una de las cosas que tiene es que además está todo desarrollado. Yo creo que no hay, yo no sé, yo desde luego no lo conozco, no conozco ningún programa que trabaje las emociones y los valores desde que naces, o sea, desde que eres un bebé hasta que tienes 18 años. Entonces, bueno, es muy importante el cuidado que se hace de estos Y aspectos. comentabas algo muy interesante, mi querida María, de que los niños de 2 años ven a los bebés, los niños de 3 a los de 2, pero no sé si nos pudieras profundizar ahí un poco más, es decir, esa tutoría entre iguales, ¿cómo será? Digo, porque ya nos comentaste referente a que están presentes ahí, pero alguna situación que recuerdas mucho al respecto de lo que tú viviste también académicamente en la implementación, algo que, no sé, que nos pudieras compartir, porque es muy interesante cómo tan pequeños pueden tener esa conciencia, ¿no? ¿No? Quien mejor lo puede explicar es Vanessa. Sí, lo puedo, Ah, lo puedo comentar. Sí, adelante. sí, lo puedo comentar yo, ¿no? Como estaba comentando María, la tutoría emocional entre iguales en el ciclo 03 sí que existe entre niños y niñas desde muy pequeños. Como decía María ahora, ¿no? Tienen capacidad para relacionarse con los demás y aprender valores como la ayuda, inician el cuidado, la empatía. Estaba comentando algunas de las actividades, ¿no? Que los niños de los de 2 años acuden a la clase de los pequeños y van ahí con mucha cautela, muy despacio. Pero sobre todo, en el programa TEI existe esta tutoría que en infantil, en todo el ciclo infantil, en el programa TEI denominamos como amigo mayor a los niños de 2 3 años y amigo pequeño a los de 0 1 1 2, y consiste en acompañar, en ayudar. Y ese acompañamiento a mí me parece fundamental porque crea un vínculo seguro entre ellos, entre esa pareja, entre ese amigo mayor y ese amigo pequeño. El amigo mayor se siente muy empoderado gracias a ese papel de modelo que decía María, y el pequeño, al contrario, es ese referente seguro que nos comentaba María, ¿no? Que los niños pequeños necesitan un referente seguro, y el amigo mayor sería ese referente seguro, ese modelo a seguir.
Aunque tan pequeñitos no poseen un lenguaje elaborado ni una gran autonomía, los niños y niñas de estas edades son capaces de establecer esos vínculos afectivos, de imitar conductas, mostrar inicios de empatía y realizar pequeñas acciones de ayuda. Como contaba María, un caso que a mí me sorprendió muchísimo fue una de nuestras alumnas que el primer año, cuando estaba en el aula de 1 a 2 años, iba a hacer una de las actividades propuestas por el programa TEI y iba acompañado de su amiga mayor. Iba al baño a lavarse las manos y su amiga mayor siempre le decía: tranquila, tranquila, pero ese tranquila que aún no estaba claro. Y cuando Olivia, pongamos que era la pequeña, va a darle un nombre, Olivia pasó al año siguiente a ser la amiga mayor, cuando reprodució otra vez esa actividad, ella era capaz de decir tranquila perfectamente, pero le calara tanto como su amiga mayor el año pasado le ayudara a ella, que ella reproducía exactamente los mismos movimientos, pero también el tranquila, tranquila, como ella lo reproducía. Entonces, cala muchísimo, tanto en el amigo mayor como el amigo pequeño, pero es lo que comentaba María antes, es un referente seguro para el amigo pequeño, y para el amigo mayor es un empoderamiento de ayuda, de me siento genial, soy autónomo y soy capaz de ayudar a alguien, que es una parte fundamental del ser humano. Wow, excelente, muy interesante realmente porque quizás, no sé, en lo particular me ha tocado impartir en distintos niveles y no me venía a la mente un proceso así tan claro, tan cercano, pues con los niños tan pequeños, ¿no? O sea, quizás no sé si lo obviemos, no lo hagamos consciente, pero es impresionante el impacto que pueden llegar a tener y que si se comienza en esa edad, ya es un proceso natural, constante, permanente, que les va a permitir a ellos, tanto en la escuela como en el contexto en el que se encuentren, desarrollar esa capacidad, porque siempre los niños quieren ayudar y quieren estar ahí, y cuando se aprovecha en este sentido, yo creo que detona toda esta parte, ¿no? Entonces, es muy interesante. Ahora bien, ¿qué papel tienen los niños de 2 años como tutores emocionales de los demás pequeños? Bueno, pues recordando a Olivia, ¿no? Su papel consiste en convertirse en referencia, en modelo, No, mediante acciones sencillas que son adecuadas a su desarrollo, que facilitan las actividades que llamamos en el programa TEI de cohesión. Y yo vuelvo a destacar que les ayuda a establecer esos vínculos afectivos positivos, pero sobre todo, les da seguridad, puesto que se sienten, como dije antes, empoderados por ese momento de ayuda al otro, se sienten capaces de ayudar, de hacer cosas por sí mismos. Al utilizar el programa TEI, empiezan a surgir frases como en niños muy pequeños, que su lenguaje, como dije antes, era, bueno, pues inicia aún el lenguaje, que empiezan a decir: te ayudo, ¿quieres que te ayude? Tranquilo, o estoy aquí, vamos, venga. Bueno, empiezan a salir esos momentos que, sobre todo, los amigos mayores son, yo diría, aunque los pequeños también, pero los mayores son los grandes beneficiados del programa, puesto que se sienten mucho más autónomos, se sienten muy empoderados, como os dije, y florece ese ayudar, y eso provoca una satisfacción personal que incluso trasladan al día a día que hacemos las actividades, porque no se harían de todos los días, sino que se harían en unos determinados momentos que el programa también nos indica cuándo, y se lo trasladan a sus familias, es decir, llegan sus familias y le cuentan en su lenguaje pues qué pasó y cómo ayudaron. Incluso son las familias que vienen al centro y nos cuentan, pues sería eso un poco. wow, pues muy interesante, estimada Vane, definitivamente interesante, importante considerar, y pues ese es uno de los distintivos principales, ¿no? Esta parte de la seguridad emocional y la confianza, que son algunas bases. ¿Por qué ustedes consideran estos dos elementos importantes para la implementación del programa TEI? La seguridad y la confianza emocional. La seguridad estaba relacionada con el vínculo
Y también otra de las cosas, aparte de todos los comportamientos de ayuda, también esto sí que lo tienen que hacer los adultos, es estar un poco pendientes de cómo son las dinámicas relacionales. Os voy a poner otro ejemplo que viví en la escuela infantil y estaban en el patio del colegio y había una niña que estaba montada en una moto y estaba muy contenta en el patio y de repente llegó un compañero de 2 años y le dijo, levántate. Además le dijo, se puso delante de la niña y le dijo, levántate. Y la niña estaba en la moto, bajó la cabeza y se bajó de la moto. Y entonces por eso que ahí hubo una intervención porque yo le dije a la niña, ¿tú querías levantarte, tú querías seguir jugando con tu moto? Y me dijo, sí. Y entonces ahí, por eso que tenemos que trabajar desde estas primeras edades, en trabajar cuáles son los conflictos y cómo se resuelven de manera adecuada y de una manera asertiva. Y entonces desde el programa introducimos la comunicación no violenta. Entonces tenemos que enseñarle, ¿no? Eso lo hace primero el adulto, primero describiendo la situación, pues podemos decirle, Ana estaba jugando en la moto, se lo decimos al niño, en este caso era un niño, le decimos, Ana estaba en la moto jugando en el patio, ella, el siguiente es, decimos cómo se siente, has llegado, le has dicho que se levantase y ella no quería hacerlo y se ha sentido en este momento, pues no le ha gustado eso que le has hecho. Si tú quieres montar en la moto, se lo pides. Entonces es cuando tú quieras montar en la moto, se lo pides. Entonces estamos enseñándole a cómo solucionar conflictos y por eso que hay una parte, los niños despliegan esas habilidades de ayuda, de cooperación y los adultos y las familias, o sea, los adultos, tanto las educadoras como las familias, tienen que estar también alerta en estos comportamientos que no tocan para que los niños puedan desarrollar estas maneras amables de solucionar los conflictos. Entonces, de esta manera, pues estamos cubriendo y estamos dando respuesta a estas preguntas que se generan cuando nacemos, que es que somos valiosos y como somos valiosos, pues nos tenemos que respetar. Puedo confiar en ti porque sé que no me vas a agredir. Si hay alguien para mí, yo puedo explorar y entonces yo pertenezco a un lugar y entonces favorecemos que los niños y las niñas quieran venir a la escuela pues contentos y felices. Y esto también pues ayuda mucho a las familias porque ellos sienten que los niños y las niñas se sienten muy bien en la escuela. Y estas cosas sí se trasladan, porque esto te lo puede comentar también Vanessa, porque los niños en casa en sus juegos traducen aquellas cosas que han visto o que le han pasado en la escuela y pueden referir pues, el tipo de profesional que les está cuidando, que muchas veces pues, los ponen en fila y hacen gestos como que les riñen o al revés, que les cogen en el regazo, les sacuden. Por eso que es muy importante trabajar en esta seguridad emocional, pues para que los niños sientan que pertenecen a un lugar. Yo creo, Vanessa, que tú también puedes contar tus Sí, aparte, por experiencias ejemplo, lo que de... dice María, sí que es verdad que los niños, esos modelos, ¿no? Que representan, a mí me llegaba hace 15 días, creo que se lo comenté a María, un correo electrónico de una familia en la que describía perfectamente cada educador de mi centro. Somos 9. Pues cada educador, cómo se hacía él o cómo estaba en clase, cómo se posicionaba. Bueno, yo hago mucho esto en clase, bueno, pues a mí me describía tocándome las gafas, a otra compañera que se toca siempre el pelo. Entonces lo hacía con sus muñecos en juego simbólico, con lo cual tenemos que entender que los niños de 0 a 3 años, aunque no tengan un lenguaje muy hábil y muy extenso, son capaces de representarnos, pero sí que están observando y entrando por esos ojitos todo lo que hacemos, con lo cual es muy importante. Totalmente. Qué interesante. Definitivamente seguimos retomando a lo largo de las pláticas lo que es el modelaje que nosotros representamos para
los niños, para la gente que estamos nosotros trabajando con ellos, es impresionante cómo ellos van adquiriendo esos modos y los van proyectando, ¿no? Y en esta etapa de los 0 a los 3 años, que son unas esponjitas y lo que observan, lo replican, lo ven, es muy importante que tengamos la conciencia como docentes de la congruencia que tengamos en nuestra forma de desempeñarnos, de desenvolvernos, de cómo nos movemos, porque realmente están absorbiendo toda esa parte y es importante para su formación, ¿no? Entonces es de verdad muy, muy Sí. interesante. Pero ahora la pregunta es, ¿qué cambios de mirada necesitamos hacer los adultos? Los educadores, las familias, los mismos centros. ¿Qué necesitamos cambiar en nuestra mirada, en lo que apreciamos precisamente en este tema? Pues el cambio de mirada tendríamos que dividirlo porque, por ejemplo, en los educadores y en las educadoras, yo creo que se produce una vez que haces la formación del programa TEI y tenemos que entender y que tenemos que tener un papel como educadores y educadoras de escucha y hacer que los intereses, como decía María en una de sus preguntas, que los intereses, las necesidades, incluso las inquietudes de cada niño y cada niña del aula sean importantes. Es necesario dejar de considerar a nuestros alumnos como meros receptores de contenidos o en 0,3 más de cuidados, ¿no? Y reconocerlos como protagonistas activos de su aprendizaje y su desarrollo. Yo creo que el educador se convierte, como nos decía antes María, en un pilar fundamental para los alumnos, en una figura y un referente de apego seguro, pero también para sus familias. Y tanto que tienen que favorecer en los alumnos la exploración, la autonomía, las relaciones positivas entre iguales, pero también las interacciones entre las familias y también evitar el juzgar, que antes decía María, ¿no? Y tener que ser un educador empático. Yo muchas veces cuando lo explico, siempre digo, los educadores o las educadoras deberíamos dar un pasito atrás, echarnos un pasito atrás y verlo como, bueno, no creo que esto se lo voy a robar a María, vernos como si fuéramos en el asiento de atrás del coche, ¿no? Y que los protagonistas son los que van conduciendo el copiloto. Ese es el cambio de mirada. Sí que es cierto que con el programa TEI es un programa que trabaja, como decía María, todo lo que es la parte emocional, pero sí también hace ponerte en un lugar después de las formaciones y con todo el contenido que te dan para que tú seas un educador mucho más empático y un educador que está mucho más presente y con un apego mucho más seguro con tu alumnado. En cuanto a los centros educativos, por ejemplo, o las familias, con las familias tenemos que ser acompañantes, tenemos que, como educadores o como centros educativos, acompañar a las familias a ese momento que decía María, ¿no? Que es uno de los momentos que son todos importantes en la educación de nuestros niños y nuestras niñas, pero sí que es la base. El 0,3 tenemos la suerte de tener a las familias muy conectadas con los centros que vienen y acuden, pero sí que también es verdad que tenemos que ser muy respetuosos y practicar lo que dice el programa TEI, ser muy respetuosos con sus vivencias y más hoy en día, que como decía antes María, hay mucha información, hay sobreinformación y muchas veces esa sobreinformación hace que las familias pues tengan más inseguridades. Sí, y parece que se alejan más y todo lo contrario. Necesitan también esos modelos y esos referentes claros, no solo el alumnado, sino también las familias. Y eso es un cambio de mirada de que el protagonista, como decía María, son los niños y también sus familias, no las personas que estamos como profesionales. Y que el contenido intelectual es muy importante, pero también es muy importante toda la inteligencia emocional, toda la parte en 0,3 del movimiento, esos niños que se tienen que mover, niños que no te rompen la clase porque se tengan que mover, sino son niños que necesitan moverse para poder prestar a lo mejor atención. Excelente, excelente, muy interesante, definitivamente. ¿Y qué tipo de actividades propone el TEI de 0 a 3 que nos Bueno, permitan construir, ayudar y favorecer la empatía y el cuidado? pues yo diría que es más complejo que definir solo las actividades en sí. Es muy importante seguir, yo creo, cada paso que propone el programa.
es un programa que está estructurado, que a lo mejor cuando lo recibes parece que es mucha información, pero cuando realmente te metes ves que es facilitador. Es decir, es un programa que te va a te va a dar una formación como persona, como educador, y luego te va a poner las actividades que tú tienes que seguir. Va a haber a lo mejor unas actividades, un número elevado de actividades, pero tú puedes elegir dónde te sientes cómodo o cómoda para hacer esas actividades. Te diría que en 03 las actividades se dividen en tres bloques importantes, que son actividades de vínculo y actividades de desarrollo, y las actividades de cohesión, que serían esas actividades en las que interactúan amigos mayores y amigos pequeños. Pero previamente a hacer esas actividades de cohesión tendríamos que pasar por las actividades de vínculo y de desarrollo. ¿Qué hacen estas actividades? Pues trabajan con cada grupo de edad, es decir, con 0,1, 1,2 o 2,3, en las que te dan unos modelos de cómo tienes que desarrollarte o cómo tienes que estar tú para poder hacer esas actividades de cohesión. Y después vuelvo otra vez a lo facilitador del programa, y es que esas actividades también están pautadas y están puestas en un calendario. Es decir, es facilitador. Todo el bloque que te llega vas a saber cuándo tienes que iniciar, por ejemplo, una entrevista inicial que hacemos todas las escuelas infantiles cuando iniciamos en septiembre, o bueno, en el caso de Latinoamérica, creo que es en enero, ¿no? Que hacéis pues viene pautado y viene cómo tenemos que hacer esa entrevista. Entonces es facilitador, pero tú luego puedes darle tu esencia, pero las partes básicas vienen ya puestas. Es decir, si quieres, lo puedes hacer en tu esencia, pero si no está todo marcado, y es súper facilitador. Una de las cosas Excelente. que es interesante es en este establecimiento del vínculo, que yo creo que también eso lo diferencia pues de otros programas y de otras acciones educativas, y es el cubrir las necesidades de esa necesidad, porque lo que vamos a hacer es que la familia conozca a las educadoras, que el niño conozca la escuela, o sea, es el que se haga una idea previa, que eso va a facilitar que cuando llegue a la escuela se van a encontrar pues mucho más tranquilos y más seguros, porque ya se establece el vínculo pues con el lugar, con la persona. Y después otra de las cosas que trabajamos y que en la formación de los educadores y de las familias es este no juicio. Insistimos muchísimo en no juicio, porque muchas veces delante de los niños pequeños los adultos nos comportamos como que ellos no se enteran de las cosas, y comentarios como ¿qué zapatos has traído hoy? Pero ¿cómo es posible? Nuestros niños y niñas perciben perfectamente, y esto también son formas de violencia y son formas de no buen trato cuando se está hablando delante de los niños, pues de las familias, y al revés también, que también ocurre que en casa. Por eso lo que queremos es establecer estas relaciones amables y estas relaciones, porque otra de las cosas que insistimos es el no juicio de las educadoras a las familias, y en las familias lo que tenemos que conseguir también es establecer un vínculo emocional con ellas, porque las familias cuando se sienten seguras, no se sienten juzgadas, ahí pues bajan todas las guardias, y ahí se establece una relación que es mucho más amable. Por eso que es un momento privilegiado para facilitar pues, la mejora de nuestro metro cuadrado. Por eso digo que yo soy una enamorada de este programa, porque veo que tiene muchísimas posibilidades, porque las personas, como estamos trabajando con algo tan precioso como es pues, estos niños en estas edades tan pequeñas, pues hay que poner la mirada y hay que poner pues, la luz en que es algo muy precioso, y que a mí me llama mucho la atención, porque sabemos todos lo importante que es estas etapas, y muchas veces pues, no ponemos todo el cuidado que deberíamos de poner pues, en acompañarlos de la mejor manera. Excelente, excelente. ¿Y qué nos dicen las investigaciones sobre la importancia de intervenir desde la primera infancia? ¿Qué tenemos ahí de fundamento teórico científico al respecto?
Bueno, hay mucho conocimiento acumulado pues, sobre la importancia de los primeros años, de cómo pues, se construye esta seguridad emocional, cómo se construye la regulación, el apego, la socialización y otra de las cosas que no hemos hablado que es también la mentalización, que esto es fundamental. O sea, la mentalización es descubrir qué hay detrás de qué hay detrás de un comportamiento, ¿no? ¿Cuál es la necesidad, el pensamiento, qué está ocurriendo en el otro? Entonces, en estas primeras etapas es de vital importancia trabajar todos estos aspectos. Y cuando comenzamos a implementar el programa TEI, una de las cosas que también diferencia el programa TEI de otros programas es que tiene evidencias científicas de resultados. Entonces, nosotros queríamos que el programa TEI tuviese también evidencias científicas en 0,3. Fue una apuesta muy arriesgada porque, ¿por qué? Porque, bueno, arriesgada en el sentido de que empezamos a implementar el programa y al poco tiempo ya quisimos ver cuáles eran los resultados que se estaban produciendo en las escuelas, pero digo arriesgado por el breve tiempo. Después de 3 años se comenzó la investigación, ¿no? Con grupos de escuelas que llevaban a cabo el programa TEI y otro grupo que no llevaban el programa TEI. Pero nosotros estábamos tan convencidas de que los resultados iban a ser positivos que apostamos pues, por que se llevase a cabo. Y como no podía ser de otra manera, pues la investigación que lo hizo la Universidad Francisco Vitoria, que participaron 196 niños y niñas de 7 centros piloto y centros control, al recoger todas las informaciones y la evaluación, aparecieron indicadores clave de mejoras en 3 aspectos. Por un lado, en el alumnado, por otro lado, en las educadoras y por otro lado, en las familias. Con respecto al alumnado, lo que se observó en los centros en los que se implementó el programa TEI es que hubo una mejora en las conductas prosociales. Eso quiere decir que los niños mejoraron todas las dimensiones que tienen que ver con el apoyo, la ayuda entre iguales y el afecto hacia los pares. Y bueno, también hubo mejoras por supuesto, porque es una edad en la que se producen aprendizajes y los niños están en constante maduración y evolución, pero sí que vimos que eran destacables todos los resultados que tenían que ver con estas conductas prosociales en el caso de los niños que estaban llevando a cabo el programa TEI. Entonces se observaron también más conductas de ayuda, de cooperación y de afecto entre los compañeros. Con respecto a la socialización, también hemos observado diferencias porque además esta es una etapa donde aún los niños tienen un pensamiento egocéntrico y generalmente tienden a jugar a ellos solos, y en los centros que se llevó a cabo el programa TEI sí que observamos que los niños dejaban de jugar solos y empezaban a jugar con más amigos. Y entonces esto es algo que es muy, muy significativo. Porque estamos facilitando pues porque el juego es el mejor, es el instrumento mejor para el aprendizaje. Entonces, esto pues a nosotros nos ha llenado de muchísima satisfacción porque si vemos que algo que parece, ¿no? que por este momento evolutivo no lo hacen, pues es cuando facilitamos que los niños ayuden y sostengan a otros más pequeños, pues se desarrollan estas habilidades. Entonces se generan unas oportunidades de ayuda que en otros contextos no se llevan a cabo. Por eso vemos que el programa TEI es especial porque desarrolla de una manera destacable habilidades que si los niños no están en un contexto escolar, pues eso no lo van a poder hacer. Y entonces también, como decía, no solo el programa TEI transforma la relación entre los iguales, sino que también transforma cómo se sienten las educadoras, porque las educadoras, digo en femenino porque la mayoría eran, bueno, eran todas
mujeres, pues lo que decían es que mejoraron al implementar el programa TEI, pues mejoraron las estrategias de comunicación, de empatía, la expresión emocional, la autorregulación. O sea que también ellas empezaron a cuestionarse cómo era su relación con el alumnado. Y después, algo que ya sabíamos, ¿no? Que en esto ya lo puede decir Vanessa, porque ella se llevó una alegría tremenda cuando recibió los resultados, porque ella ya sabía que iban a ser buenos, pero no, pero fueron incluso mejores de lo que esperábamos. Y entonces el impacto en las familias es que mejora muchísimo la relación con la familia, de familia y escuela. Hay una comunicación que perciben como más cercana, más abierta y más basada en la confianza. Entonces, si una familia confía, pues está abierta a que se pueda dejar asesorar. E incluso algo muy importante es que cuando tú te sientes seguro, pues ya estás en disposición de pedir ayuda. Y entonces, pues estas familias pues están en estas disposiciones. Por eso que el programa sí que tiene bondades que lo ha demostrado la investigación. Muy bien, muy bien. Vane, no sé si nos quieras compartir los que nos comentaba María respecto a esos resultados que fueron muy Sí, favorables. sí, claro. Lo que pasa que hasta que salieron los resultados, sí que es verdad que yo le trasladaba, ¿no? a parte del programa, a través de María, que veía yo ya esos cambios y esos resultados. Entonces, hasta que estuvieron, estaba como yo, como mordiéndome las uñas. Pero sí que es verdad que esos resultados yo los veía en mi centro. Y como dice María, son unos resultados que yo ahora mismo, yo creo que ya llevo 5 años haciendo el programa TAPE desde yo creo que 5 y veo unos resultados de satisfacción personal increíble. ¿Por qué? Porque en mi centro nos provocó muchos cambios y en otros centros que yo sé que lo están implementando ya desde hace dos cursos, que también, y es porque lo acaba de decir María, esos resultados son claros. ¿Por qué? Porque el equipo directivo, que en este caso era yo, pero sobre todo las educadoras, eh, vieron ese cambio y esa potencialidad del programa, pero sobre todo las familias. ¿Por qué? Y esa relación de escuela-familia, porque es un conjunto de situaciones. Entonces, los beneficiados, como dijo María, son nuestros protagonistas, los niños. Cuando hay unas relaciones tan positivas y tan buenas, pues los niños son los grandes beneficiados y las niñas. Entonces, yo esos resultados los vi con el día a día, con cambios en mi escuela, de manera como la gotita que cae del grifo y que son unos resultados muy positivos. A día de hoy diré que no veo hacer 0,3 sin el programa TEI. Es decir, es un pilar fundamental en las escuelas infantiles y debería serlo. Excelente, excelente. Muchas gracias, Vane. ¿Y qué puede aportar el TEI de 0 a 3 a una escuela infantil que quiere cuidar mejor la convivencia y el bienestar emocional? Que ya nos han dado un contexto impresionante, pero ¿qué sería muy concreto eso que puede aportar? Yo te lo adelantaba, pero es que marca una línea de identidad de centro, donde el buen trato es fundamental, donde el no juzgar no vale, donde integrar la tolerancia cero al maltrato, a las malas palabras. Una escuela que cuida, que respeta y que ayuda, sobre todo, a transformar la comunidad educativa, cuidando desde la convivencia, desde que educar emocionalmente es tan importante como atender las necesidades físicas y cognitivas de los niños y niñas. Contribuye al bienestar integral de toda la comunidad educativa, no solo de los niños y las niñas, lo llevamos hablando todo el rato, sino de los educadores, de las personas que forman el equipo educativo, de sus familias y impulsa incluso un sentimiento de pertenencia y fortalece esos vínculos afectivos entre niños, educadores y familias y genera un clima de seguridad y confianza en el que cualquiera puede comentar cualquier cosa y no se siente juzgado. Lo decía antes María, que a veces los educadores, no sé, teníamos, porque ahora ya no, la
bueno, pues un deje de parece que nuestros alumnos no nos escuchan. Esto pasa también, yo lo escucho, mi hijo es mayor y lo escucho algunas veces de sus profes, ¿no? Que parece que el alumnado o las otras familias no están. Pero si tú estás hablando mal de alguien, puede ser que te escuchen. Y si aún por encima te escucha ese pequeño, tiene capacidad. Igual no entiende que esta prenda no tenía que venir hoy, pero sí que está entendiendo que se le está juzgando a la familia. Cuando eso desaparece, la escuela tiene una identidad diferente. Llevo 22 años en el centro y te he de decir que desde que utilizo el programa TAME, mi centro cambió. Es más, estoy encantadísima, de verdad. Sí que soy impulsora, ¿eh? Se nota, Vané. Y es eso, o sea, cuando nosotros vivimos la experiencia de un elemento tan interesante como los principios del programa TEI, la formación y el seguimiento, pues tenemos un alcance mayor, ¿no? Porque lo vivimos de viva voz. O sea, no es algo que te tocó vivir en la experiencia de alguien más, sino tanto a María como a ti les tocó vivirlo de viva voz en sus instituciones a un nivel académico, operativo y con resultados palpables, ¿no? Ahora bien, si pensamos en estos niños dentro de 10 años, ¿qué huella nos gustaría que dejara el TEI de 0 a 3 en su forma de relacionarse? Pues mira, yo estoy pensando en alguno de mis alumnos, porque como te dije antes, ya llevamos 5 años, ¿no? Le pongo 5 años encima e incluso podría decir su nombre, ¿no? Tengo una familia que es muy impulsora del TEI, porque aparte su madre es publicista, entonces tiene 3 hijos que pasaron por mi escuela, el último termina este año. Y ella dice, el tercero es el que más le cala al TEI. No, yo creo que sus hermanas le caló y al tercero le cala aún más, ¿no? Y le voy a poner nombre porque es un niño adorable, Julio, ¿no? Y Julio cuida de todo el mundo, pero es que Julio, el otro día nos pusimos nosotros un babi para no mancharnos nuestra uniforme y cambió los colores, eran más similares a los suyos. Y dice, estás guapísima. ¿Sí? Entonces, Julio es capaz de ver que ese día hay un cambio o que ese día vienes más triste o te pasa algo, o si frunces el ceño y dice, uy, ¿te pasa algo? Entonces, ¿qué querría? Que esos niños sean buenas personas, que sean felices, que vivan en un entorno feliz. Te lo decía desde el principio, ¿no? Que yo quiero que mi entorno sea lo más feliz posible, pues vería a un niño feliz, a un niño seguro y a un niño que es capaz de decir, no, este es mi espacio, este es el tuyo, respétame. Eso sería un Wow, poco, y eso sería la definición para mí del programa TEI en mi alumnado. Ocurre gracias, que gracias. lo que ocurre que Adelante, adelante. para que esto suceda, tiene que seguir trabajándose en 3-6, o sea, tiene que seguir trabajándose en educación infantil, en primaria y en secundaria. Pero si tiene que quedar algo, tiene que quedar el respeto. Si tiene que quedar algo también es que pedir ayuda no es una debilidad, porque hemos asociado mucho el poder con, ¿no? El ser líder con poder y realmente los líderes son los que guían, son los que ayudan, son los que dan ejemplo. Entonces queremos este estilo de liderazgo, porque además con el mundo que estamos viendo ahora mismo, simplemente con encender las noticias, es que todos los modelos que nos presentan son unos modelos que te ponen los pelos de punta. Entonces lo que queremos es precisamente crear o sea, crear, no queremos crear, queremos que se continúe, ¿no? Porque es así, porque está en esencia, somos en esencia sí que tenemos esto, entonces es cuidar esto que nos hace humanos y desarrollar este liderazgo amable, esta ayuda, esta compañía, pero para eso tenemos que instalar pues la ética del cuidado, es que no hay otra forma. Y entonces, bueno, si solo se hace en 0,3, pues es un factor protector, desde luego, porque la seguridad ya la llevan de base, pero tenemos que seguir trabajando. Entonces, es que tenemos que expandir esto porque es muy bueno. Totalmente. Ahora bien, vamos a cerrar esta primera parte de preguntas que estuvimos dialogando, compartiendo.
para dar paso a participación de nuestros colegas docentes que nos acompañan. Pero antes me gustaría que les dejaran un mensaje a nuestros colegas presentes y a todos aquellos que revisen la grabación de con qué nos quedamos del TEI en su experiencia, en lo que han vivido. María o Vane, quien guste, de las dos o las dos, también para que nos cedan esa palabra clave, ese mensaje. Pues yo creo que ya lo hemos, o sea, que es para mí el TEI es, o sea, que desarrolla la ética del cuidado y para hacernos, ¿qué nos hace felices? Lo que nos hace felices es, por un lado, el tener unas relaciones afectivas y con nuestro entorno, pues lo más saludables posibles. Y por otro lado, pues tener una vida con propósito. Y entonces yo creo que el ayudar, el acompañar, pues da mucho propósito a nuestra vida. Desde luego, pues yo estoy encantada, ¿eh? Para mí, el pertenecer al programa TEI, también ya lo ha dicho Vanessa, a ella también le ha pasado, a mí también me ha pasado, que es que te cambia la vida porque tú tienes, o sea, tienes que instalarte pues en tu ser, pues esto, el hacer, lo que tenemos que hacer es nuestro metro cuadrado lo más amable y habitable posible. Tenemos que cuidarnos para, o sea, yo diría eso. Yo lo definiría un poco igual y sí que es verdad que te facilita el día a día a nivel de trabajo. A nivel de trabajo, yo como directora de un centro, a nivel con mis compañeras, pues ya era una persona empática, pero que también me facilitó el programa TEI, tener esa empatía, pero también poner límites claros, y eso también me lo dieron el programa TEI. Entonces yo diría que te facilita el día a día a nivel trabajo, a nivel laboral, a nivel personal. A lo mejor al principio, cuando tienes toda la información, que a mí me pasó, te pones en una situación de dices, uy, hasta ahora no lo estaba haciendo tan bien, sí, lo estabas haciendo bien, pero desde otra mirada, ¿no? Ese cambio de mirada. Y a nivel personal, bueno, pues yo quiero para mi hijo, que tiene 6 para 8, pues que tuviera el programa T en su centro, ¿no? Y lucho por ello, para que, como decía María, bueno, pues eso, para que tenga un entorno seguro, que él sea seguro, que él no agreda a nadie y que tampoco sea el agredido. Entonces, bueno, sembremos para poder recoger, sembremos aún con 18 años o con la edad que tengo yo, que me hizo un cambio de mirada desde hace 5 años. Sí, a pesar de que era una persona empática y demás, tuve que cambiar algunos aspectos de mi vida porque no era ese el momento. Entonces, el programa TEI me aportó muchísimo. A cualquiera de los que nos esté escuchando, lo animo a que luche porque este programa esté en su institución, da igual sea 03, 36 o 18 años. Maravilloso. Muchas gracias, mis estimadas María y Vane.